Ricardo, bienvenido, buenos días. ¿Cómo observas esta decisión tomada por el gobierno nacional hace una semana, pero sobre todo creo que una semana es un tiempo importante ya para evaluar cómo se ha desarrollado esta decisión tomada? ¿Qué tal, Pocho? ¿Qué tal, Marisol? A todos los radioescuchas. Pienso que la declaratoria de... ¿Cómo se llama esta cosa rara que se llama guerra? Que se llama guerra, sí, en definitiva. No que ahora tenemos una serie de terminologías y conflicto armado interno, correcto. Muchos la veníamos reclamando hace bastantes meses. Aquí en este programa lo hemos hablado que estábamos en una guerra, que el Ecuador estaba bajo ataque. En una guerra con un actor, que era la delincuencia, el Estado no reaccionaba. Así es, y que estábamos sitiados. Las bandas convirtieron al Ecuador en Sarajevo, aquella famosa ciudad de Bosnia que era atacada de manera inmisericordia a cada rato por guerrillas, porque no había una guerra declarada. Consecuentemente, aquí la declaratoria de estado de guerra que dictó el presidente de la República se ajusta totalmente, más allá de las disquisiciones académicas que hoy en día algunos abogados han puesto en la discusión. Es indiscutible que aquí el Ecuador ha vivido un estado de necesidad. Para mí, que sí, que no son beligerantes, que sí son beligerantes, que el decreto tiene esta deficiencia por aquí o por acá. A ver, Pocho, cuando una persona o una sociedad vive lo que se llama en doctrina el estado de necesidad, tiene que prescindir de una serie de cosas, de elementos, de situaciones que ceden ante el bien mayor. A ver, el típico ejemplo de nuestros profesores de Derecho Penal. Cuando tú estás a punto de un naufragio y para salvarte del naufragio tienes que botar al mar las pertenencias de la gente, las valijas, el equipaje, los collares de las señoras, pues tienen que irse al mar, porque hay un bien mayor que tú tienes que proteger. Ese bien mayor es la vida de la gente. En este caso es lo mismo. El decreto, te termino la idea, el decreto puede tener un término que no sea el más preciso de acuerdo con las tendencias modernas. Bueno, que se cambie, pues, que se lo sugiera. Pero eso no significa en absoluto que el decreto 111 pueda ser cuestionado, como desde la academia yo he visto que se lo ha cuestionado, sin darse realmente cuenta del gran drama que nosotros hemos vivido. Lo que tú señalas incluso está consagrado en el propio Código Orgánico Integral Penal, se llama estado de necesidad. Claro, así es. Y eso está perfectamente determinado. Antes de que preguntes, María Sol, solamente quiero hacerte una reflexión, Ricardo, sobre lo que tú dices. Considero que el presidente Daniel Noboa está haciendo el correcto ejercicio de lo que se llama la soledad del poder. ¿Qué es la soledad del poder? Escuchar a todos, incluso a sus más íntimos colaboradores y también a sus detractores, pero al final de cuentas, solo y ante la decisión y con su conciencia, toma la decisión que deba de tomarse. Eso se llama el ejercicio de la soledad del poder. Nos estamos acostumbrando en este país, mi querido Ricardo, a ese hiperprotagonismo de los constitucionalistas y de los economistas. Cada vez que se quiere tomar una medida económica, saltan 100 economistas a dar criterios, uno distinto del otro. Cada vez que se toma una decisión jurídica, saltan 30 o 40 constitucionalistas a dar un criterio distinto al otro. Y entonces terminan generando pasividad en quien tiene que tomar la decisión. Hay que jugársela, es lo que se llama la soledad del poder. Hablen lo que hablen, si esto es lo que creo a mi conciencia que corresponde decidir para beneficio de la colectividad, va incluso en contra de lo que puedan hablar en materia económica economistas y en materia jurídica los constitucionalistas. María Sol. Ricardo, bienvenido a Punto de Orden, un gusto conversar con usted. ¿Qué opina sobre la participación de fuerzas extranjeras? Mucho se está hablando del Comando Sur que viene al Ecuador, tropas, etcétera, apoyo. ¿Cómo lo ve usted en este estado de necesidad? Yo creo que todas aquellas alianzas que tengamos nosotros y que puedan contribuir a poder destruir este cáncer del narcotráfico armado, porque eso es lo que tenemos aquí, un narcotráfico armado, son bienvenidas. Falsos nacionalismos, chauvinismos que no tienen realmente
ninguna relación con el gran problema, la tragedia que nosotros vivimos, no pueden tener espacio en esta discusión. Sí, Perú, Argentina, Estados Unidos, países tradicionalmente amigos del Ecuador, que han comenzado a decir en sus países, no vayan al Ecuador, porque pueden ver en riesgo su vida, porque eso es lo que dicen los americanos ahora y también en Sudamérica. Si esos países al mismo tiempo nos prestan ayuda para poder combatir este flagelo, pues bienvenida sea la ayuda. No podemos en estos momentos detenernos en estos conceptos propios del socialismo del siglo XXI, porque no se trata de una izquierda racional, de una izquierda moderada, se trata de una izquierda trasnochada y de una izquierda que cada día se evidencia más, ha sido cómplice del narcotráfico. Consecuentemente, las críticas que provengan de aquellos países o aquellos políticos que son del socialismo del siglo XXI, son críticas que nosotros tenemos que desechar, porque yo creo que hay una percepción internacional de que hay un interés detrás de esas críticas. No hay más que ver hoy en día las opiniones de Andrés Oppenheimer, las opiniones del think tank, el tanque de pensamiento de una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra, la entrevista que le hizo el de la Radio Nacional de Colombia al presidente, al expresidente Correa. Claro, al expresidente Correa, donde realmente lo puso en evidencia. Ya eso significa que internacionalmente no somos los típicos, entre comillas, odiadores locales. No. Ya hay una percepción internacional del vínculo que hay entre la política representada por ese movimiento y el narcotráfico. ¿Más preguntas, María Sol? Bueno, ¿qué opina sobre el tema del contexto internacional? No tiene que ver con el sesgo correísta, que comparto plenamente con usted su visión sobre el problema. Las declaraciones, por ejemplo, del presidente Boric de Chile diciendo Chile no es Ecuador, y esta percepción de los chilenos, del 54% de los chilenos, con respecto de una espiral violenta que pudiera darse en ese país en comparación con la nuestra, es una imagen, es un intangible negativo terrible para inversiones, para atraer el turismo, como lo menos, sobre todo la inversión extranjera. ¿Qué hacer en ese contexto con respecto de esta imagen y esta pestilencia que tenemos en este momento de toxicidad por la participación de fuerzas narcotraficantes? Claro, pero eso es una imprudencia de Boric. Yo creo que al presidente se le fueron las patas en esa declaración. Porque eso es como decir, no es lo mismo que decir Chile no es Sudán, ¿no? Chile no es Somalia. Sí. Bueno, que son países que tienen realmente unas situaciones espantosas. Nosotros tenemos una situación interna grave. Chile tiene instituciones sólidas, sí, pero Chile también ha tenido las suyas durante muchos años. Ahora bien, creo que internacionalmente ha sido bien acogido el decreto 111. No pienso yo, más allá de las tendencias ideológicas que tienen algunas instituciones internacionales, pero ha sido bien acogido porque revela una decisión de combatir a uno de los más grandes flagelos que afecta a la humanidad, que es el narcotráfico. Y sobre todo, si ese narcotráfico está vinculado a la justicia y está vinculado, porque esa es la triangulación, ¿no? Es justicia, partidos políticos y narcotráfico, todos unidos en contra del Ecuador. Si eso no es guerra, entonces, ¿a qué llamamos guerra? Pues si aquí hay una colusión de jueces, de políticos y de narcotraficantes. Alguien decía por aquí el otro día que no se puede llamar guerra porque no hay una fuerza con la cual se pueda hablar, no hay un líder del otro lado con el que se pueda hablar. Claro que hay un líder, lo que pasa es que está en México, pues. Esos son los líderes, los del cartel de Sinaloa, el cartel Nueva Generación. Esos son los líderes reales que hay detrás de los narcotraficantes. Los otros líderes son aquellos que han coadyuvado en la parte política y en la parte jurídica a que esta situación se consolide. Y una de las cosas que tenemos que tocar irremediablemente es que este conflicto armado tiene un costo.
Y ese Y costo, hay que cubrirlo. tenemos que cubrirlo. Y justamente vamos a hablar de eso, Sí. pero en relación a la pregunta que te hizo María Sol, que no se confía el presidente Boric de que Chile no es Ecuador. A lo mejor puede ser peor que Ecuador si esto no se detiene, porque este es un problema regional, ojo. Así es. Así como el virus del COVID traspasó fronteras en el mundo. Es un problema sistémico, Bueno, si lo hemos así visto como- aquí, Así es una injerencia Así como el de una virus del operación en COVID. México Claro. frente a un mercado internacional que Ya, consume pero- esa droga. así Porque no es. podemos olvidarnos de quién consume la droga. Déjame terminar la idea. Así como el virus Los del gringos. COVID traspasó las fronteras, el virus de la maldad también. La diferencia es que ese microorganismo, ese virus llamado COVID, no se lo podía ver. Y no había el arma para detenerlo inmediatamente. Había que inventar una vacuna. Aquí sí se pueden ver pues estos macroorganismos que son estos delincuentes Así es. en pandilla. Y sí hay pues el arma para detenerlo. Es cuestión de tomar la decisión política de usarlo. Y eso es lo que hizo el Ecuador. Tú hablabas de que hay que reforzar un poco desde lo económico también para ayudar a esta lucha. Y justamente eso es lo que está planteando el presidente de la República con este incremento del IVA del 12 al 15%. Hace un rato tuve la oportunidad de calificar eso como un aletazo que necesita en este momento la fuerza pública. escuché. No es que tiene que cobrarse o tiene que incrementarse este impuesto hasta que dure la lucha, porque se supone pues que la tarea de la fuerza pública está presupuestada, está dentro del presupuesto general del Estado para el gasto corriente, compra de armas, etcétera. Pero si se necesitaba un aletazo, que puede ser hasta de un año, con este incremento, pues a buena hora, y que la recaudación debería ser una recaudación que la generemos todos, obviamente en las posibilidades de nuestra capacidad de consumo a través del IVA. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, Pocho, hay una frase que dice, para pagar el precio de la paz hay que cancelar el costo de la guerra. No es mía, es del Congreso de Viena en 1815, luego de que terminaron las guerras napoleónicas. No se puede financiar un egreso extraordinario con ingresos ordinarios. Por favor, ese es otro axioma básico. La guerra es un evento extraordinario. Es un caso de fuerza mayor, porque no es ordinario, pues no, es algo que no está pensado. Y de pronto te ves envuelto en ese conflicto. Por lo tanto, ese conflicto amerita egresos extraordinarios. Y para eso tú tienes que conseguir ingresos extraordinarios. Con los ordinarios no los vas a poder financiar. Además, estos incrementos del IVA que se han convertido como el tema de los subsidios, ¿no? Se han convertido en banderas de luchas de sectores. Ya se han intentado en el país y se han hecho. Gustavo Noboa incrementó el IVA del 12 al 14% en el año 2001. El pueblo lo asimiló porque generalmente los productos de primera necesidad, los útiles escolares, no pagan IVA. Entonces no seamos demagogos. Permitámosle al presidente tener esos ingresos extraordinarios, como tú dices, durante un tiempo. Temporal. Temporal, sí, Temporal. está bien, temporal. Yo diría que temporal para no avivar la llama de la discordia, digamos. Yo creo que el país pudiera asimilar un IVA del 15% sin ningún problema. Ahí tengo mis dudas. Bueno, de manera ok. perenne tengo mis dudas. Ok, por eso te digo, no avivemos la discordia, pongámoslo temporal, pero no nos opongamos a que haya estos ingresos extraordinarios para cubrir estos costos que también son extraordinarios. Entonces, efectivamente, en el gobierno de Noboa Bejarano se incrementó el IVA del 12 al 14% y, por supuesto, vino la demagogia en el Tribunal de Garantías Constitucionales de aquella época y lo tumbó. Pero ahora, ante esta situación, creo que el presidente Noboa ha hecho bien enviando este proyecto extraordinario. Que le den una temporalidad, que le den una temporalidad, que le den esa temporalidad. Ricardo, antes de estar hablando sobre guerra, sobre el 111, sobre incremento de IVA, conversábamos sobre los distintos temas de la consulta popular. ¿Cómo ve usted, desde su experiencia política, el desenvolvimiento de la consulta popular, el filtro constitucional con respecto de estas, la aprobación por parte de la Asamblea y los tiempos en que podemos esperar una consulta popular que parece en este momento ya, digamos, cantada? Este es el tiempo. Creo que justamente
estas consultas hechas al principio del gobierno con una alta popularidad y más aún con una situación bélica como la que tenemos, este es el momento adecuado. Y es el momento adecuado para hacer preguntas que no importa si ya se hicieron, como el de la extradición de los nacionales. Ahora, hay que ver qué dice la Corte Constitucional a este respecto. Yo creo que la Corte tiene que responder también a las necesidades del momento, al drama del Ecuador de hoy día, y tiene que tratar de ser un tamiz adecuado, no una Corte también que le vea la quinta pata al gato para tratar de descalificar esta u otra pregunta. Yo veía ayer en un Twitter, una abogada sacó una de las sentencias últimas de la Corte Constitucional en la parte de los decretos de estado de emergencia que pidió Guillermo Lasso, y en una de esas sentencias se lee que las Fuerzas Armadas solamente pueden cuidar el perímetro externo de las cárceles. Es decir, que no podían entrar. Eso fue algo aberrante. Bueno, pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que esas fueron las reglas en ese momento. Que no solo eso, sino que eso te da la medida de la idea de que hay ciertos dogmas en la Corte que ante una situación como esta tienen que ceder. Activistas dogmáticos. Tienen que ceder. Siempre los califiqué, Ricardo, de activistas dogmáticos y tuve la oportunidad de confrontarlo al juez Ávila, al ex juez Ávila. Yo te escuché, a un hombre profundamente ideologizado. Ese es un juez ideologizado, cuyas sentencias revelan su manera de ver las cosas ideológicamente. Pero volvamos al tema. De paso, con los envíos del presidente a la Asamblea, hay dos preguntas que ya no tienen por qué ir. El de la extinción de dominio y el de la incautación de las armas. O sea que se pueden eliminar del cuestionario. Si es que los aprueba la Asamblea. Sí, claro, correcto, pero ya están en la Asamblea. Igual en 30 días se sabrá. Entonces, exactamente. Pero las otras preguntas, las que tienen enorme relevancia, yo creo que la Corte tiene, y me parece que una de las ponentes es la doctora Teresa Núquez, que es una persona sumamente sensata, académicamente muy preparada, y yo creo que hará la ponencia que corresponda, que responda a las urgencias del momento. Parte de una minoría excepcional a ese criterio que yo he dado de activistas dogmáticos. La doctora Núquez generalmente se afianza en academia, igual el doctor Enrique Herrería, pero desgraciadamente hay una mayoría, y antes la hubo más todavía, cuando estaba el juez Ávila, en que eran absolutamente activistas dogmáticos. Mira, un oyente, Iván Casanova Reynoso, además mi cordial amigo, justamente sobre esto del debate del incremento del IVA, dice: cierren ese saco roto del contrabando de los combustibles, cualquier recaudación es inoficiosa. Sí, son medidas que deben de tomarse para mejorar la economía, ahí sí de manera perenne. Pero no hay que confundir, porque también fue un poco esa mi línea del comentario de la propuesta del Partido Social Cristiano. Son medidas muy buenas en cuanto al manejo de las finanzas públicas en adelante, que hay que mejorarlas para de manera perenne tenerlas claras, tenerlas establecidas. Pero esto de acá es un tema agudo, es un tema que se necesita ya. Recaudar ya para fortalecer la lucha del Estado contra la delincuencia, que no tiene nada que ver con las correcciones económicas que deben de darse, pero que van a tener un efecto mediático y mediano y a largo plazo. Necesitamos efectos inmediatos, y eso solamente se puede generar con una recaudación extraordinaria y temporal, además, transitoria. Lo de hoy es urgente. Volviendo al tema de la consulta popular, ¿cómo ve usted la mezcla de temas? Porque mucho se había conversado, y claro, estamos siempre tenemos como una memoria a corto plazo que tendremos a hablar intensamente de la hora, pero ¿cómo ve usted esa mezcla de temas? ¿Influye en crear corriente? ¿Hace ruido el trabajo por horas? A ver, yo creo que la mezcla de temas en una consulta es necesaria para poder resolver temas de mucha urgencia y que a lo mejor no tiene el gobierno otro mecanismo en el cual afianzarse. La mezcla de temas te permite resolver ciertos temas como el del trabajo por horas, por ejemplo, que es conveniente para la economía del país. Lo que pasa es que cuando se enviaron las primeras preguntas no estábamos en esta situación. No se había todavía declarado el estado de guerra. Correcto, ni las segundas tampoco. Exacto, las segundas tampoco. Entonces yo creo que ahorita se pudiera hacer un tamiz
de las preguntas como para ver qué es lo que se somete realmente a la decisión popular. Pero yo creo que en términos generales, las preguntas que hizo el presidente, sobre todo en la segunda tanda, son preguntas muy relevantes, muy importantes. Y siempre se necesita que el pueblo le diga que sí a muchas interrogantes para que la Asamblea se vea presionada a hacer los cambios. Porque mucha gente dijo, estas primeras preguntas no son trascendentes, las puede hacer la Asamblea. Sí, eso también es verdad, pero ¿cuándo? Entonces la Asamblea puede hacer muchas cosas y se tarda meses de meses y años de años. En cambio, si tienes la respuesta popular en un sí importante, la Asamblea se ve obligada a poder tocar estos temas y poder resolverlos. Entonces, yo sí creo que la diversidad de temas en una situación como la actual no va a afectar el buen desarrollo de la consulta. Y creo que el pueblo puede, siempre que esta consulta se haga pronto, pronto, a pesar de que tengamos la situación que tengamos, yo creo que la consulta sí puede tener una buena respuesta popular. Finalmente, Ricardo, ¿cuál es tu evaluación de las consecuencias políticas que ha generado este pacto inicial al arranque del gobierno del presidente Noboa Asín y también de la Asamblea Nacional, en cuanto tiene que ver pues, a que se han aprobado leyes importantes, que hay una relación aparentemente fluida entre Ejecutivo y Legislativo y que especialmente no hay ningún tipo de bloqueo? Eso terminó siendo positivo para el país, más aún cuando también, y hay que preguntarlo, muchas de las cosas que la gente se temía que podían generar desacuerdos no se han dado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo te separo la respuesta. Por favor. En la medida en que ese acuerdo, que claro, tiene una realidad, una connotación distinta al pacto del 15 de mayo del año 2021, que venía con Comisión de la Verdad incluida en el paquete y ante lo cual el presidente Lasso se abrió, el acuerdo de hoy tiene una vertiente distinta. A ver, si es que ese acuerdo no implica, y luce que no está implicando, pero recién empieza, si este acuerdo no implica impunidad, vamos adelante con el acuerdo. Que el país vaya adelante con el acuerdo y se beneficie de consensos en el legislativo que permita la aprobación de las leyes. El punto está en qué momento ese acuerdo legislativo puede estar condicionado a que la fiscal haga esto y no haga esto otro, a que los procesos en contra de los líderes del correísmo avancen o se estanquen. Para mí esa es la respuesta a la inquietud. Si ese acuerdo conlleva un juicio político, una neutralización del trabajo de la Fiscalía, entonces ese acuerdo es un tumor canceroso para el país. Ahora, si aquí se separan las cosas y el trabajo de la Fiscalía y del Ministerio Público puede continuar sin ningún problema y en el Parlamento se dan las mayorías para aprobar las leyes, bueno, entonces ese entendimiento legislativo no llega más allá de donde debe llegar, que es el acuerdo dentro del Parlamento para que se aprueben las leyes. Si es así, encantado. Antes de que se vaya, Sí, Ricardo, claro. estábamos hablando sobre declaraciones regionales, de presidentes regionales, y no puedo dejar pasar la declaración de Nicolás Maduro. ¿Qué dice, señor Dice, Maduro? presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros. No, gracias. No busque al Comando Sur de Estados Unidos. Y solo quiero traer a colación que Nicolás Maduro acaba de nombrar a Alex Saab, ex convicto, para presidir el Centro de Inversión Productiva de Venezuela. No, gracias, Maduro. Claro. Entonces, ni para chistes eso es bueno. No, ya mismo pues Maduro nos manda a Saab y nos manda a Rosario Murillo, la mujer de Daniel Ortega, para que venga también a asesorarnos en cualquier tipo de materia. Maduro. Yo creo que aquí hay una pandilla que gobierna el norte, en Venezuela, en Nicaragua, y realmente pues yo creo que el mundo ya conoce perfectamente cuál es la evaluación. Increíble que la rata jefa
quiera cuidar el queso en otros lados. Es impresentable, pero... Pero hay que comentarlo supuesto. porque es un... Y lo hace con una Y lo hace solvencia única, ¿no? Con una soberbia, claro, con un desparpajo realmente así es. indigno de un pueblo noble como el pueblo venezolano. Uno ve incrédulo hasta qué punto las personas se pueden creer sus propias mentiras o pretender vender una maquinaria constante de mentiras y demagogia. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Es la audacia que proviene del tonto. Audacia es el juego, había una serie antes, ¿no? Sí, cómo no. Este es el Gracias rey de a los ustedes, audaces. No, muchas gracias por Ricardo. estar con nosotros. Antes de irnos a la pausa, cerramos ya señal con RTU en Canal 179, en DirecTV, también en señal UHF. Nos vamos a la pausa y luego retornamos con más.